¿Cuántas veces has sentido que explicarte te hizo parecer más culpable? Cada justificación que diste, cada argumento que construiste para defender tu inocencia, todo eso trabajó en tu contra, porque hay una verdad brutal que nadie te enseñó. Defenderte es admitir debilidad, es entregarle poder al atacante sin que te lo arranque, es convertirte en el acusado incluso cuando tienes razón. La mayoría vive atrapada en este ciclo. Alguien los señala con el dedo y su primer instinto es abrir la boca para explicarse. Creen que la lógica los salvará, que la verdad los protegerá. Pero el mundo no funciona así. El mundo premia el silencio estratégico, no la transparencia desesperada. Maquiavel lo entendió hace siglos. Los estoicos lo practicaron como disciplina y la neuropsicología moderna lo confirma. Quien se explica pierde el control del marco psicológico. Quien guarda silencio domina la narrativa sin pronunciar palabra. Hoy vas a aprender la táctica que invierte el dominio. No te voy a enseñar a defenderte mejor, te voy a enseñar a no defenderte nunca más. Porque cuando dejas de justificarte, algo extraordinario sucede. El atacante se destruye solo, tu misterio se vuelve poder, y la gente te defiende sin que lo pidas. Este no es conocimiento para débiles que buscan aprobación. Es conocimiento para quienes están listos para operar desde frialdad absoluta. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que algo en ti necesita esta transformación. El momento fatal en el que la persona promedio se defiende y pierde el poder instantáneamente. Observa el instante exacto en que alguien te señala con el dedo. Ese momento donde la acusación cae como una trampa invisible y tu primer impulso es abrir la boca para explicarte. Ahí, en ese segundo de debilidad, ya perdiste. La defensa automática es el reflejo del animal acorralado y la gente lo percibe como admisión de culpa. Cada palabra que pronuncias para justificarte construye la jaula donde quedarás atrapado. El poder no se defiende. El poder simplemente existe, indiferente a las acusaciones ajenas. La mayoría de las personas no entiende que defenderse es aceptar el juicio del otro como válido. Cuando te explicas, reconoces implícitamente que esa persona tiene autoridad para juzgarte. Entregas el control del marco psicológico sin que nadie te lo arranque. Lo regalas voluntariamente. Es como si un rey se arrodillara ante un campesino para demostrar que su corona es legítima. La legitimidad real nunca necesita demostración. Quien posee verdadero dominio jamás mendiga validación a través de explicaciones desesperadas que solo revelan inseguridad. El instante fatal no es cuando te acusan, es cuando reaccionas como si la acusación mereciera respuesta. En ese momento, el atacante confirma que tiene influencia sobre ti, que tus emociones responden a su manipulación. Has convertido una prueba de poder en una confesión de debilidad. La persona promedio cae en esta trampa constantemente porque fue condicionada desde niña a justificar cada acción, a explicar cada decisión. Pero el mundo real no premia la transparencia, premia el misterio. Y el misterio empieza donde termina tu necesidad de ser comprendido. Pero, ¿por qué exactamente tu defensa fortalece al atacante? ¿Por qué defenderse es señal de debilidad y le da control al atacante? Cada vez que abres la boca para defenderte, estás admitiendo que la opinión del otro importa más que tu propia certeza. La defensa es la confesión silenciosa de que necesitas aprobación externa para validar tu existencia. El atacante no busca verdad, busca reacción. Y cuando reaccionas, le entregas exactamente lo que quería, confirmación de que tiene poder sobre ti. La psicología del dominio funciona así. Quien necesita explicarse está por debajo de quien puede simplemente acusar sin consecuencia. Defenderte transforma el intercambio en un interrogatorio donde tú eres el acusado y el otro es el juez. Has aceptado ese rol sin darte cuenta. Cada argumento que construyes para demostrar tu inocencia refuerza la posición de autoridad del atacante. Es una inversión perversa del poder. Mientras más lógica uses, más débil pareces.
porque la lógica implica que sientes la obligación de convencer, y esa obligación es sumisión disfrazada de razonamiento. Los débiles explican, los fuertes simplemente son. El control se mantiene a través de la indiferencia calculada, no de la argumentación desesperada. Cuando te niegas a defender tu posición, el atacante pierde su única arma, tu reacción emocional. Sin tu energía alimentando el conflicto, la acusación colapsa por su propio peso. El silencio no es pasividad, es dominación psicológica. Es decirle al mundo que su juicio es irrelevante para tu identidad. Y esa irrelevancia es lo que más desestabiliza a quien busca manipularte. Pero hay algo peor que defenderte una vez. Cuanto más te defiendes, más culpable pareces. La paradoja psicológica es brutal. La inocencia genuina no necesita justificación elaborada. Cuando alguien se explica demasiado, el instinto humano interpreta esa verbosidad como señal de culpa oculta. Es el mismo mecanismo que hace que los mentirosos agreguen detalles innecesarios a sus historias. Tu defensa excesiva activa las alarmas de desconfianza en quien te escucha. Cuanto más palabras usas para demostrar tu inocencia, más sospechoso te vuelves ante los ojos de todos. La gente asocia inconscientemente la defensa con la culpa, porque las personas verdaderamente poderosas no se rebajan a explicarse. Si un rey fuera acusado de robar una manzana, no perdería tiempo demostrando que tiene un huerto entero. Su sola presencia desautorizaría la acusación. Tú, en cambio, al defenderte, estás diciendo, esta acusación merece mi atención y mi energía. Estás validando la mentira con tu reacción. El silencio del inocente es diferente al silencio del calculador. Ambos, sin embargo, mantienen el poder intacto. Cada justificación adicional construye una narrativa de desesperación. La desesperación huele a debilidad, y la debilidad invita más ataques. Es un ciclo que se alimenta de tu necesidad de ser comprendido. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: no necesitas ser comprendido por quienes no tienen la capacidad de entenderte. Tu inocencia o culpa no depende del veredicto ajeno, depende únicamente de tu propia conciencia. Y cuando operas desde esa conciencia, la opinión externa se vuelve ruido sin importancia. Entonces, ¿qué ocurre realmente cuando te explicas? Explicarse cambia el marco hacia su autoridad. El momento en que comienzas a explicarte es el momento en que aceptas su marco de realidad. Ya no estás operando desde tu propio poder. Estás bailando dentro de los límites que otro estableció. La explicación es sumisión disfrazada de comunicación. Es reconocer implícitamente que esa persona tiene derecho a exigir respuestas, que su juicio es lo suficientemente relevante como para merecer tu tiempo y tu energía mental. Has convertido un ataque en una estructura de autoridad donde tú ocupas el escalón inferior. Quien controla el marco controla la conversación, y quien controla la conversación controla la percepción de poder. Cuando te defiendes, estás operando dentro de su territorio psicológico. Él planteó las reglas del juego, y tú aceptaste jugar según esas reglas. Es como un ajedrez, donde empiezas la partida habiendo perdido ya 3 piezas. No importa cuán brillante sea tu defensa, estás jugando desde una posición de desventaja que tú mismo validaste. El poder real consiste en negarse a entrar en ese tablero desde el principio. La autoridad no se otorga, se asume o se renuncia. Cada vez que te explicas, renuncias a ella. Cada vez que justificas tus acciones ante alguien que no tiene jurisdicción legítima sobre tu vida, estás firmando un contrato invisible de subordinación. La persona que nunca se explica comunica algo fundamental. No te debo nada. Mi existencia no requiere tu aprobación. Esa actitud redefine el marco por completo. Ya no es soy culpable o inocente, sino ¿quién eres tú para cuestionarme? Y cuando intentas demostrar tu valor, ocurre algo aún más destructivo. Tratar de demostrar lo que vales le da a la otra persona autoridad sobre ti. El acto de probar tu valor es admitir que tu valor está en duda.
Es aceptar que existe un juez externo cuya aprobación determina si eres suficiente o no. Esa aceptación es la muerte del poder personal. Cuando necesitas demostrar algo, ya has perdido el dominio sobre tu propia narrativa. Has convertido a otra persona en el árbitro de tu identidad, y ese árbitro nunca será benévolo, porque quien busca que pruebes tu valor ya decidió que no lo tienes. Solo quiere verte arrastrándote para confirmar su superioridad. La trampa es sutil pero letal. Te esfuerzas, produces evidencia, acumulas logros, buscas validación, y cada esfuerzo refuerza la posición de quien te observa desde arriba. Es como un animal de circo realizando trucos para obtener una recompensa. El entrenador no respeta al animal, lo controla. Tu necesidad de demostración es la correa que otros usan para guiarte. Mientras más intentas probar que mereces respeto, menos respeto obtienes. Porque el respeto genuino nunca se mendiga. Se impone mediante presencia, no mediante performance. Las personas con verdadero poder no demuestran nada. Simplemente existen con tal certeza interna que su valor es evidente sin palabras. No buscan convencer, permiten que otros lleguen a sus propias conclusiones. Y curiosamente, esa indiferencia hacia la validación externa es lo que más validación genera. Es la paradoja del dominio. Cuanto menos necesitas aprobación, más aprobación recibes. Pero para llegar ahí, debes destruir la parte de ti que fue condicionada a buscar constantemente el visto bueno ajeno. Sin embargo, hay un error aún más grave que cometes sin saberlo. La actitud defensiva te hace parecer culpable incluso cuando tienes razón. La postura defensiva comunica miedo antes que verdad. Cuando tu cuerpo se tensa, tu voz se acelera y tus palabras se atropellan buscando justificación, estás enviando señales primitivas de culpabilidad que ningún argumento lógico puede borrar. La mente humana lee el lenguaje corporal y el tono emocional mucho antes que el contenido de tus palabras. Tu defensa desesperada activa los mismos patrones de reconocimiento que evolucionaron para detectar amenazas y engaños. Incluso si dices la verdad, tu forma de decirla te traiciona. La culpa no se determina por los hechos, se determina por la percepción. Y la percepción está diseñada para interpretar la ansiedad como admisión de error. Es un sesgo cognitivo profundo. Quien se defiende con urgencia probablemente tiene algo que ocultar. No importa que estés defendiéndote porque te educaron para responder ante cada cuestionamiento. La programación social que te enseñó a justificarte ahora trabaja en tu contra. Cada explicación ansiosa confirma la sospecha que intentabas eliminar. Es una trampa psicológica perfecta. La persona verdaderamente inocente responde con calma desconcertante o con silencio absoluto. Sabe que su conciencia está limpia y que esa limpieza no requiere demostración pública. La defensa frenética es síntoma de inseguridad interna. Y esa inseguridad es lo que la gente huele. Puedes tener razón en cada detalle de tu argumento y aún así perder la batalla de percepción. Porque el poder no se mide en verdades objetivas. Se mide en quién mantiene el control emocional cuando todo está siendo cuestionado. Pero existe un principio antiguo que cambia todo. El principio maquiavélico. El silencio como poder, la defensa como sumisión. Maquiavelo entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. Quien se explica, se somete. El silencio no es ausencia de respuesta, es la respuesta más poderosa. Es la negativa rotunda a participar en el juego de poder que alguien más diseñó para debilitarte. Cuando guardas silencio ante una acusación, estás comunicando superioridad absoluta. Estás diciendo sin palabras, tu ataque no merece siquiera mi atención. Esa indiferencia es más devastadora que cualquier contraargumento porque desestabiliza la expectativa del atacante. La defensa implica que reconoces al otro como igual o superior. El silencio declara que no existe tal igualdad.
Es una jerarquía brutal pero efectiva. Quien necesita respuesta está por debajo de quien puede simplemente ignorar. La sumisión no siempre es física o verbal. A veces es la simple aceptación de que debes rendir cuentas a quien no tiene autoridad legítima sobre ti. Cada vez que justificas tus acciones ante alguien sin jurisdicción real, estás firmando un pacto de subordinación. El poder maquiavélico consiste en romper ese pacto sin siquiera dignificar su existencia. El mundo no está diseñado para los que buscan justicia o comprensión. Está diseñado para los que comprenden las dinámicas del dominio y actúan en consecuencia. Defenderte es operar desde el manual del débil, permanecer en silencio, observar cómo el atacante se consume en su propia frustración. Eso es operar desde el manual del fuerte. La diferencia no está en tener razón, está en no necesitar que te den la razón. Porque cuando no necesitas validación, la validación deja de ser moneda de cambio. Y quien controla la moneda, controla el mercado del respeto. El silencio, entonces, no es solo ausencia de palabras. El silencio como arma psicológica que desestabiliza a los demás. El cerebro humano está programado para llenar vacíos. Cuando ofreces silencio en lugar de explicación, estás creando un vacío psicológico que la otra persona intentará desesperadamente llenar con sus propias proyecciones. Ese proceso mental los consume desde dentro. Empiezan a dudar de su propia acusación, a cuestionar si realmente tienen poder sobre ti, a inventar narrativas para explicar tu calma inquebrantable. Tu silencio se convierte en un espejo donde ven reflejada su propia inseguridad. Y esa reflexión es intolerable para quienes dependen de tu reacción para sentirse relevantes. La desestabilización ocurre porque rompes el patrón esperado. El atacante lanza el anzuelo esperando que muerdas con defensa o contraataque. Cuando no haces ni una cosa ni la otra, su estrategia colapsa. Es como golpear a un adversario que no está ahí. El impulso te hace perder el equilibrio. Tu ausencia de respuesta los obliga a enfrentar algo aterrador, que quizás no importan tanto como creían, que su juicio no tiene el peso que imaginaban. Esa revelación los debilita más que cualquier argumento que pudieras construir. El silencio estratégico es crueldad psicológica refinada. No es pasividad. Es agresión calculada disfrazada de indiferencia. Mientras ellos gastan energía tratando de provocar una reacción, tú conservas la tuya intacta. Mientras ellos se exponen emocionalmente, tú permaneces como una fortaleza impenetrable. La gente teme lo que no puede predecir y tu silencio te convierte en impredecible. Esa imprevisibilidad es la esencia del dominio, porque quien no puede ser leído no puede ser manipulado. Y quien controla esto, controla todo lo demás. Quien controla el marco, controla el resultado. Toda interacción humana es una batalla por definir la realidad. El marco es la estructura invisible que determina quién tiene razón, quién tiene poder, quién merece respeto. Cuando alguien te acusa y tú te defiendes, has aceptado su marco. Soy el acusado, debo probar mi inocencia. Pero si te niegas a entrar en ese marco, si permaneces indiferente, estás imponiendo tu propio marco. Tus acusaciones son irrelevantes porque tú eres irrelevante. Es un cambio brutal de paradigma que ocurre sin palabras, solo con presencia y ausencia estratégica. El control del marco no se negocia, se impone o se pierde. Cada vez que aceptas el territorio psicológico que otro establece, estás luchando cuesta arriba. Es como intentar ganar un debate donde el oponente ya definió todos los términos y condiciones. La única forma de ganar es negarse a participar en ese debate. Crear tu propio espacio donde las reglas son diferentes, donde su autoridad no existe, donde su juicio no tiene peso. Eso requiere una certeza interna que la mayoría no posee, porque fueron condicionados a buscar validación externa desde la infancia. Las consecuencias de controlar el marco son absolutas.
Si logras mantener tu marco, defines cómo otros te perciben, cómo interpretan tus acciones, qué esperan de ti. Si pierdes el marco, te conviertes en un personaje en la narrativa de alguien más. Y en esa narrativa, nunca serás el héroe. Serás siempre el subordinado que debe rendir cuentas. El poder consiste en escribir tu propia historia y hacer que otros se adapten a ella, no al revés. Quien define la realidad, define el resultado. Todo lo demás es consecuencia inevitable de esa definición inicial. Pero cuando mantienes tu marco, algo extraordinario sucede con sus ataques. Como las acusaciones mueren en el vacío de tu silencio. Una acusación sin respuesta es como un fuego sin oxígeno. Se consume a sí misma hasta convertirse en cenizas irrelevantes. El atacante lanza la provocación esperando combustible en forma de tu defensa, tu enojo, tu explicación. Cuando no proporcionas ese combustible, la acusación pierde toda su fuerza. Flota en el aire durante un momento incómodo y luego cae al suelo, impotente. Tu silencio crea un vacío donde la mentira no puede sobrevivir porque no tiene nada contra qué apoyarse. Es la muerte por inanición psicológica. La gente subestima el poder del vacío. Piensan que deben llenar cada silencio con palabras, cada acusación con defensa. Pero el vacío es territorio hostil para quien depende de tu reacción. Sin tu energía, el atacante queda expuesto, hablando solo, pareciendo cada vez más obsesionado y menos creíble. Los espectadores empiezan a preguntarse por qué esa persona insiste tanto si tú ni siquiera te molestas en responder. Tu indiferencia se convierte en evidencia de inocencia más poderosa que cualquier argumento elaborado. Porque la inocencia genuina no necesita teatro. El silencio mata acusaciones mejor que cualquier abogado. No ofrece puntos de agarre, no proporciona contradicciones que explotar, no genera nuevas líneas de ataque. Es una pared lisa donde nada se adhiere. El atacante se cansa, se frustra, eventualmente se retira. Y lo mejor es que se retira habiendo mostrado su propia debilidad, su necesidad de provocar reacción, su fracaso en obtenerla. Has convertido su ataque en su propia derrota sin haber levantado un dedo. Esa es la esencia del dominio. Vencer sin combatir. Pero hay un peligro oculto en decir demasiado. La debilidad de explicar demasiado. Cada palabra extra que pronuncias es un pedazo de poder que entregas voluntariamente. La sobreexplicación revela desesperación, y la desesperación es sangre en el agua para depredadores sociales. Cuando elaboras justificaciones complejas, demuestras que te importa demasiado lo que piensan. Esa importancia excesiva es la grieta por donde entra el control ajeno. La gente fuerte habla con economía brutal. Las palabras sobrantes son lujos que solo los débiles se permiten, porque no entienden que cada explicación adicional debilita la anterior. La psicología humana interpreta la brevedad como confianza y la verbosidad como inseguridad. Un no seco tiene más peso que un párrafo explicando por qué es no. La razón es simple. Quien está seguro no necesita convencer, simplemente declara. Quien duda construye argumentos elaborados esperando que alguno funcione. Es la diferencia entre un rey que dice, así será, y un mendigo que ruega, por favor entiende por qué necesito esto. El tono de súplica está en la longitud de la explicación, no solo en las palabras usadas. Explicar de más es mostrar tus cartas antes de tiempo. Revelas tu lógica, tus prioridades, tus miedos. Toda esa información se convierte en munición que otros usarán contra ti. El poder reside en la opacidad estratégica, en decir lo mínimo necesario y dejar que otros llenen los espacios en blanco con sus propias proyecciones. Mientras menos expliques, menos vulnerable eres. Mientras más misterioso permanezcas, más difícil eres de manipular. La claridad excesiva es debilidad disfrazada de honestidad, porque el verdadero poder del silencio está en su naturaleza psicológica.
La psicología del silencio. El silencio activa mecanismos neuropsicológicos primitivos. El cerebro humano interpreta la falta de respuesta como señal de estatus superior o amenaza potencial. Es el mismo instinto que hace que un animal depredador parezca más peligroso cuando está quieto que cuando está atacando. Tu silencio envía señales contradictorias que el cerebro del otro no puede procesar fácilmente. ¿Es indiferencia? ¿Es control? ¿Es preparación para un contraataque? Esa ambigüedad genera ansiedad, y quien genera ansiedad en otros tiene dominio psicológico sobre ellos. La neurociencia confirma que los humanos buscan patrones y predicciones constantes. Tu silencio rompe esos patrones. Cuando alguien te ataca y tú no respondes según lo esperado, su sistema de predicción social falla. Esa falla genera incomodidad profunda porque desafía su modelo mental de cómo funcionan las interacciones de poder. No pueden clasificarte en las categorías conocidas, ni sumiso porque no te disculpas, ni agresivo porque no contraatacas. Esa inclasificabilidad te convierte en una anomalía peligrosa que el cerebro prefiere evitar. El silencio estratégico no es ausencia de comunicación. Es comunicación en su forma más pura y poderosa. Estás diciendo todo sin decir nada. Estás demostrando control emocional absoluto, mientras ellos demuestran todo lo contrario. La psicología del dominio se reduce a esto. Quien puede mantenerse en silencio bajo presión tiene más poder que quien necesita llenar cada vacío con palabras defensivas, porque el silencio es la manifestación externa del control interno. Y el control interno es la única forma real de poder que existe. Pero cuando rompes ese silencio prematuramente, pierdes algo esencial: el peligro de reaccionar, perder el misterio y volverse predecible. El misterio es moneda de poder. Cuando reaccionas impulsivamente a provocaciones, estás revelando tu sistema operativo interno. Muestras qué botones presionar para obtener respuestas específicas. Te conviertes en una máquina predecible, donde cada input genera un output esperado. Y lo predecible no genera respeto, genera aburrimiento o, peor aún, desprecio. Porque si puedo predecirte, puedo controlarte. Si sé exactamente cómo reaccionarás ante cada estímulo, puedo diseñar estímulos específicos para manipular tu comportamiento. Has pasado de ser jugador a ser pieza del tablero. La imprevisibilidad es la armadura del poderoso. Cuando nadie sabe cómo responderás, nadie se atreve a atacarte con confianza. Cada movimiento contra ti se convierte en un riesgo calculado, donde el cálculo nunca es certero. Esa incertidumbre genera miedo, y el miedo genera respeto. No el respeto que se pide, sino el respeto que se impone sin palabras. La persona que reacciona emocionalmente a cada provocación es como un libro abierto. Cualquiera puede leer sus páginas y anticipar sus giros. El que permanece enigmático es una caja cerrada que todos temen abrir. Perder el misterio es perder la ventaja. Una vez que otros tienen tu patrón de comportamiento mapeado, pueden explotarlo infinitamente. Saben cuándo empujarte, cuándo retroceder, cuándo provocarte para que cometas errores. Tu predecibilidad los convierte en estrategas y a ti en reaccionario. La diferencia entre dominar y ser dominado está en cuánta información das gratuitamente a través de tus reacciones emocionales. Cada reacción es un dato. Cada dato es una vulnerabilidad. El silencio es la negativa a proporcionar esos datos. Es la forma más efectiva de mantener ventaja estratégica. Pero el verdadero arte está en usar su propio ataque contra ellos. Convertir la acusación en un espejo que expone al acusador. La proyección psicológica es universal. La gente acusa a otros de los defectos que más temen en sí mismos. Cuando alguien te ataca con ferocidad desproporcionada, está revelando sus propios demonios internos. Tu silencio convierte esa acusación en un espejo donde solo ellos aparecen reflejados. No necesitas señalar sus hipocresías. Tu mera indiferencia obliga a los observadores a preguntarse por qué esa persona está tan obsesionada. Y cuando la gente se pregunta eso, empiezan a ver la verdad.
que el ataque dice más del atacante que del atacado. El mecanismo es psicológicamente brutal. Tu falta de reacción pone todo el foco sobre quien acusa. Si te defiendes, compartes ese foco. Si guardas silencio, ellos están solos bajo la luz implacable del escrutinio social. Cada palabra que pronuncian para justificar su ataque suena más desesperada cuando no hay respuesta de tu parte. Es como ver a alguien pelear contra sombras. Eventualmente, los espectadores se dan cuenta de que la sombra no es el problema. El problema es quien necesita pelear contra ella. Has convertido su arma en su propia condena sin pronunciar palabra. La manipulación más elegante es aquella donde el enemigo se destruye solo. No necesitas contraatacar, solo necesitas crear las condiciones donde su propio impulso los lleve al precipicio. Tu silencio es esa condición. Permite que se expongan completamente mientras tú permaneces intacto. Cada acusación sin respuesta los hace parecer más obsesionados, más pequeños, más indignos de atención. Y tú, por contraste, pareces más grande, más sereno, más poderoso. Has ganado la guerra psicológica sin disparar un solo tiro, porque al final, ellos nunca quisieron verdad. El poder proviene del control, no de la claridad. La claridad es sobrevalorada. La gente no busca entenderte, busca dominarte a través del entendimiento. Cada detalle que revelas sobre tus motivaciones, tus miedos, tus procesos de pensamiento, es información que pueden usar contra ti. El control viene de mantener opacidad estratégica, de dar solo lo necesario y nada más. La transparencia extrema que la sociedad moderna glorifica es una trampa diseñada para desarmar a los ingenuos. Porque quien lo revela todo no tiene defensas. Quien guarda cartas ocultas mantiene ventaja. El poder no requiere explicación, requiere demostración. No necesitas que otros entiendan por qué tomas ciertas decisiones. Necesitas que respeten tu capacidad de tomarlas sin consultar su aprobación. Esa autonomía absoluta solo existe cuando no dependes de la comprensión ajena para validar tus acciones. La persona que constantemente busca ser entendida está buscando permiso disfrazado. La persona que simplemente actúa desde su propia autoridad no necesita permisos ni explicaciones. Actúa y deja que las consecuencias hablen por sí mismas. El control sobre tu narrativa significa control sobre tu destino. Si otros pueden forzarte a explicarte, pueden forzarte a justificarte. Si pueden forzarte a justificarte, pueden juzgarte. Si pueden juzgarte, tienen poder sobre ti. La cadena de dominio empieza con la primera exigencia de claridad que aceptas. Rompe esa cadena negándote a proporcionar claridad a quien no tiene derecho a exigirla. Tu vida no es democracia donde todos votan, es monarquía donde tú gobiernas. Y los reyes no explican sus decretos a los súbditos. Y mientras tú guardas silencio, algo fascinante ocurre con ellos. El acusador se convierte en el que ruega por validación. La inversión de poder es completa cuando quien te atacó comienza a buscar alguna señal de que importa. Tu silencio prolongado genera una necesidad psicológica insoportable en el atacante. La necesidad de saber que tuvieron impacto. Sin esa confirmación, su ataque carece de significado. Es como gritar en un vacío absoluto. Eventualmente, empiezan a hacer preguntas indirectas, a buscar reacciones, a provocar con más intensidad esperando alguna respuesta. Esa búsqueda desesperada es ruego disfrazado de agresión. Han pasado de cazadores a mendigos de atención. El hambre de validación es universal, pero especialmente aguda en quien atacó primero. Necesitan saber que su opinión importó lo suficiente como para molestarte. Cuando no obtienen esa satisfacción, su propia acusación se convierte en fuente de ansiedad. Empiezan a dudar. ¿Fui irrelevante? ¿Está por encima de esto? ¿Cometí un error estratégico? Esas preguntas corroen su confianza desde dentro. Mientras tanto, tú permaneces impasible, inalterado, como si ese ataque hubiera sido una mosca pasando. La comparación de energía gastada es devastadora para ellos.
Has convertido al agresor en el vulnerable. Ellos expusieron su posición, gastaron munición, revelaron sus tácticas. Tú no hiciste nada de eso. Mantuviste tus defensas intactas y tu posición misteriosa. La ventaja estratégica es totalmente tuya porque quien más necesita la interacción es quien menos poder tiene en ella. Y ellos necesitan tu reacción como un adicto necesita su droga. Esa necesidad es debilidad pura. El poder se ha invertido completamente. El acusador se ha convertido en el suplicante y tú, simplemente por guardar silencio, te has convertido en autoridad incontestable. Y puedes ir más allá, hacer que su acusación los exponga, hacer que las acusaciones parezcan signos de la inseguridad del acusador. La psicología de masas funciona mediante narrativas simples. Cuando alguien te ataca con intensidad desproporcionada y tú no reaccionas, la narrativa se escribe sola. Ese ataque es proyección de inseguridad personal. La gente segura no necesita destruir a otros para sentirse bien consigo misma. Los ataques feroces revelan vacíos internos que el atacante intenta llenar con tu dolor. Tu silencio permite que esa verdad emerja naturalmente. No necesitas señalarla. Otros la ven cuando no hay ruido de tu defensa distrayéndolos. El contraste entre tu calma y su furia dice todo. Las acusaciones excesivas siempre son sospechosas. Cuando alguien insiste demasiado en tu culpabilidad sin evidencia sólida, los observadores inteligentes empiezan a buscar motivaciones ocultas. Tu falta de respuesta amplifica esa sospecha. Es como si dijeras sin palabras, esta persona necesita creer esto de mí para no enfrentar algo en sí misma. Y esa implicación, aunque nunca la articules directamente, se vuelve la interpretación dominante. Has convertido su ataque en evidencia de su propia patología. Han cavado su propia tumba mientras tú simplemente observabas. El atacante esperaba que te defendieras para tener un objetivo móvil contra el cual disparar. Tu inmovilidad estratégica los deja disparando al aire. Y cada disparo al aire los hace parecer más descontrolados, más irracionales, más dignos de lástima que de respeto. La inseguridad se vuelve evidente no por lo que tú dices, sino por lo que ellos no pueden dejar de decir. Tu silencio es el lienzo en blanco donde su inseguridad se pinta vívidamente. Y una vez que esa imagen está establecida, nunca podrán borrarla completamente. Porque cuando te niegas a participar, la destrucción es automática. Los enemigos se destruyen a sí mismos cuando te niegas a reaccionar. La autodestrucción es inevitable para quien pelea contra el vacío. Tu negativa a reaccionar crea frustración exponencial en el atacante. Esa frustración nubla su juicio. Los empuja a tácticas más desesperadas, más obvias, más fáciles de identificar como manipulación. Cada escalada de su parte sin respuesta de la tuya los hace parecer más obsesionados y menos creíbles. Es un ciclo que no pueden detener porque su ego no les permite admitir que gastaron energía atacando a alguien que ni siquiera los considera dignos de respuesta. La gente comete sus peores errores cuando está emocionalmente desregulada. Tu silencio es la herramienta que genera esa desregulación en otros sin que tú levantes un dedo. Mientras ellos pierden compostura, tú la mantienes. Mientras ellos revelan debilidades, tú ocultas fortalezas. Esa simetría psicológica perfecta. Ellos gastan todo mientras tú conservas todo. Y al final, el mundo ve a alguien que perdió control peleando contra alguien que nunca lo perdió. La conclusión sobre quién tiene poder es obvia sin necesidad de argumentos. La paciencia es el arma definitiva porque la mayoría no la posee. Esperan que cedas, que reacciones, que entres en su juego. Cuando no lo haces, su impaciencia los consume. Cometen errores tácticos, contradicciones, revelaciones imprudentes. Todo eso lo hacen solos, sin tu participación. Simplemente esperas, observas y dejas que la gravedad psicológica haga su trabajo. Los enemigos caen no porque los empujes,
sino porque se lanzan solos al abismo tratando de alcanzarte. Y tú nunca estuviste en el borde, siempre estuviste observando desde terreno seguro, porque hay dos tipos de hombres en este mundo. Al hombre impredecible se le teme, al hombre predecible se le manipula. La predictibilidad es la muerte del respeto. Cuando tus reacciones son calculables, te conviertes en una variable controlable en las ecuaciones de otros. Saben exactamente qué hacer para obtener la respuesta deseada. Presionan este botón y reaccionas con defensa. Presionan aquel y reaccionas con enojo. Eres una máquina simple cuyo manual de instrucciones todos pueden leer. No hay misterio, no hay peligro, no hay razón para temerte. Solo eres otra pieza movible en tableros ajenos. El miedo solo existe donde hay incertidumbre sobre consecuencias. El hombre impredecible opera bajo lógica propia que otros no pueden descifrar. Hoy ignora un insulto, mañana responde con frialdad quirúrgica a una provocación menor. No hay patrón claro. Esa inconsistencia aparente genera ansiedad constante en quienes intentan manipularlo, porque no pueden anticipar el costo de sus acciones. No saben si su ataque será ignorado o si desencadenará una respuesta devastadora. Esa ambigüedad es poder puro. El miedo prospera en la incertidumbre. Cuando nadie sabe qué esperar de ti, todos asumen lo peor posible. Esa asunción te protege mejor que cualquier defensa activa. La manipulación requiere información. Requiere patrones identificables que explotar. Cuando niegas esa información manteniéndote variable, te vuelves inmanejable. No pueden ponerte en una caja porque la caja que construyen hoy no te contiene mañana. Esa fluidez es la esencia del dominio estratégico. No se trata de ser caótico. Se trata de controlar qué información das y cuándo. Se trata de mantener a otros en estado perpetuo de recalibración, gastando energía tratando de entenderte, mientras tú gastas cero energía siendo entendido. Esa economía asimétrica garantiza victoria a largo plazo. Y en esa imprevisibilidad hay otro poder oculto. El silencio crea mitos. La explicación destruye la mística. Los mitos nacen en espacios vacíos. Cuando no explicas tus acciones, cuando no justificas tus decisiones, cuando permaneces enigmático, la imaginación humana llena esos vacíos con versiones amplificadas de quién eres. La gente tiende a sobreestimar lo que no entiende completamente. Tu silencio permite que construyan una imagen de ti más poderosa que la realidad. No es engaño, es simplemente permitir que la psicología humana haga lo que hace naturalmente, crear narrativas que den sentido a la ambigüedad. Y esas narrativas casi siempre favorecen al misterioso. La explicación, en cambio, es desmitificación instantánea. Cuando revelas todos los detalles de tu proceso, cuando demuestras que eres solo humano tomando decisiones humanas, destruyes la aura de poder excepcional. La mística requiere distancia, opacidad, espacios en blanco. Cada explicación reduce esa distancia, disuelve esa opacidad, llena esos espacios. Lo que era fascinante se vuelve ordinario. Lo que generaba respeto se vuelve familiar. Y la familiaridad, como dice el proverbio, genera desprecio. El poder se nutre de distancia psicológica. La explicación elimina esa distancia. El líder sabio habla en aforismos, no en tratados. Deja que otros interpreten, debatan, construyan significados complejos a partir de palabras simples. Esa interpretación constante mantiene su relevancia viva. El que explica todo no deja espacio para interpretación. Por tanto, no deja espacio para que otros inviertan energía mental en él. Y cuando la gente no invierte energía mental en ti, eres olvidable. El silencio estratégico es inversión forzada. Obligan a otros a pensar en ti, incluso en tu ausencia. Esa presencia mental continua es la forma más pura de dominio. Y entonces ocurre algo paradójico, pero inevitable. La gente te defiende cuando te niegas a defenderte. La paradoja del poder es que quienes no buscan defensores
son quienes más los obtienen. Cuando te niegas a defender tu posición, creas un vacío que otros sienten compelidos a llenar. Hay algo profundamente humano en defender al que no se defiende a sí mismo, especialmente cuando su silencio parece indicar confianza absoluta. Los observadores interpretan tu falta de defensa no como debilidad, sino como evidencia de que la acusación es tan absurda que no merece respuesta. Esa interpretación los convierte en tus abogados sin que tú pidas representación. La dinámica social es brutal. Quien se defiende desesperadamente parece culpable. Quien permanece indiferente parece inocente. Es injusto, irracional, pero profundamente arraigado en la psique colectiva. Tu silencio activa instintos protectores en terceros porque parece tan seguro de sí mismo que debe estar justificado. Además, hay un elemento de contraste. Mientras el acusador gasta energía frenética atacándote, tú permaneces sereno. Ese contraste hace que otros simpaticen contigo incluso si no tienen todos los datos. La compostura vence a la histeria en el tribunal de la opinión pública. No necesitas construir tu defensa porque otros la construyen por ti. Y cuando otros te defienden, esa defensa tiene más peso que cualquier cosa que pudieras decir por ti mismo, porque no es defensa interesada, es validación de terceros que eligieron tu lado sin coerción. Has convertido espectadores en aliados simplemente por no rogarles que lo fueran. Has demostrado que el respeto no se mendiga ni se compra. Se gana mediante la certeza interna tan sólida que otros la perciben y quieren estar del lado de quien la posee. Porque al final, tu silencio dice más que 1000 palabras. Tu silencio se convierte en el mensaje. Tu presencia se convierte en la respuesta. Hay un punto donde el silencio deja de ser ausencia y se convierte en declaración. Cuando has guardado silencio el tiempo suficiente ante ataques persistentes, ese silencio adquiere significado propio. Ya no es no responde, es eligió no dignificar esto con respuesta. Ese matiz es la diferencia entre debilidad y dominio. Tu silencio comunica que estás operando en un nivel donde esas acusaciones son irrelevantes, donde tu energía es demasiado valiosa para gastarla en batallas insignificantes. Es mensaje de superioridad sin arrogancia verbal. La presencia consciente tiene más poder comunicativo que cualquier argumento elaborado. Cuando simplemente existes, cuando continúas tu camino sin alterar el curso por provocaciones externas, estás demostrando algo fundamental, que tu identidad no depende de la aprobación o el ataque ajeno. Esa independencia psicológica es la respuesta definitiva a cualquier cuestionamiento. No es, tengo razón porque aquí están mis argumentos. Es, tengo razón porque sigo siendo quien soy sin necesidad de tu validación. La solidez interna se convierte en respuesta externa sin traducción verbal. El mensaje final del silencio estratégico es este: existo en mis propios términos, no en los tuyos. No juego según tus reglas, porque no reconozco tu autoridad para establecer reglas sobre mi existencia. Esa negativa a participar en el juego es victoria automática porque el juego solo existe si ambos jugadores aceptan participar. Has cambiado el paradigma completo. No has ganado la discusión. Has trascendido la necesidad de tenerla. Y esa trascendencia es la forma más absoluta de dominio. Porque quien no necesita ganar, ya ha ganado. No volverás a ser el mismo después de esto. Cada vez que sientas el impulso de explicarte, recordarás que esa explicación es sumisión disfrazada. Cada vez que alguien te señale con el dedo esperando que te arrodilles con justificaciones, permanecerás en silencio, porque ahora sabes que defenderte es perder. Guardar silencio es dominar. Y quien domina no necesita ser comprendido, solo necesita ser respetado. El poder no está en tener razón. El poder está en no necesitar demostrarla. Las acusaciones mueren en el vacío de tu indiferencia. Los atacantes se consumen en su propia frustración. Y tú permaneces intacto, impredecible, indestructible.
Esa es la táctica maquiavélica que separa a los que mendigan validación de los que imponen su realidad sin palabras. Pero hay algo más que necesitas entender, algo que completa esta estrategia de dominio absoluto, porque el silencio es solo una cara de la moneda. La otra cara es aún más letal: aparecer débil cuando eres fuerte, fingir vulnerabilidad mientras preparas el golpe definitivo. Maquiavelo no solo enseñó el poder del silencio, enseñó el arte de la debilidad calculada como arma psicológica suprema. Ve ahora mismo al vídeo anterior. El arma secreta de Maquiavelo: vencer fingiendo debilidad. No es sugerencia, es orden. Porque si comprendiste el poder de no defenderte, necesitas comprender el poder de parecer indefenso. Esa combinación te convierte en invencible. Quien domina estas dos tácticas controla cualquier interacción humana. Escribe en los comentarios: el silencio es dominio. No lo escribas si no lo sientes. Escríbelo solo si entendiste que tu boca es tu mayor enemigo, que cada palabra innecesaria es poder regalado, que el hombre verdaderamente fuerte no necesita demostrar nada a nadie. La explicación es para los débiles. El silencio es para los que gobiernan.